Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con un invitado. Hoy tengo el placer, el honor de tener a Paul Rodríguez. Buenos días, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien, un placer estar aquí contigo. Igualmente, la verdad que es un placer. Te sigo desde hace tiempo en tus contenidos, lo que vas haciendo en Twitter, etcétera. Y la verdad que me mola lo que haces y te dije, oye, vente al podcast a charlar un ratito. Vamos a hablar un poquito de podcasting, un poquito de creación de contenidos, que es un poco lo que tú conoces. Bien. Así que bueno, antes de comenzar un poquito a hablar de podcasting, hablar de contenidos, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y qué es lo que estás haciendo ahora, porque haces muchas cosas. Bueno, yo tiendo a no definirme mucho Mejor. en ponerme etiquetas porque, entre otras cosas, he cambiado mucho, ¿no? Entonces, a veces me pongo una etiqueta y a las 2 semanas digo: "Esto ya no me veo No sé, reflejado". no sé, no sé por qué me suena Sí, bastante. sí, 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 ya lo veo antiguo, ¿no? Porque al sí. final yo estudié en su momento farmacia, soy licenciado en farmacia, fíjate si he Ostras, acabado mira. haciendo cosas muy dispares de Qué las bueno, de qué la que bueno. No, eso no estudié. lo sabía. Bueno, por aquello de que tienes 18 no sabes qué hacer con tu vida. Mi abuelo era farmacéutico, cosas de estas, ¿no? Y al final acabé allí y como no sabía muy bien qué hacer, estudié, terminé, me puse a trabajar en la industria farmacéutica y a los 5 años trabajando en la industria farmacéutica, estoy hablando de hace ya 12, Ujú. vi que en Internet se podían hacer negocios, ¿no? Y ahí es donde hice el clic y dije, ostras, esto es lo mío, ahora sí veo que aquí hay una cosa que a mí me encaja, que Claro, hasta claro. aquel momento no la había visto nunca, ¿no? Y me lancé, empecé a emprender, creé una empresa, me pegué una leche bastante importante, cosas que pasan cuando Cosas, empiezas porque no sabes qué exactamente. estás haciendo, básicamente. Y luego dio la casualidad de que estaba en un coworking aquí en Vic y coincidí con los fundadores de Factura Directa, Ujú. que eso es un SaaS, ¿no? Es un software as a Sí, service para autónomos y pequeñas empresas. sí, yo lo Y uso ahí es para donde mí. realmente he aprendido qué es esto de Internet y qué son los negocios de Qué Internet, guay, porque qué guay. estuve casi 7 años con ellos, ¿no? Desde el principio de la empresa hasta que me fui yo, que había más de 5.000 clientes ya, y estuve llevando pues la parte de marketing y de comunicación. Digamos que ahí es donde hice realmente mi máster, ¿no? En Sí, negocios ¿no? online Claro. y en paralelo, pues he tenido varias cosas, ¿no? Y sobre todo siempre muy ligado a la creación de contenidos y de pequeños side projects, ¿no? Empecé con los blogs de WordPress por allá por 2000 y, qué sé, igual sería 2012, 2013. Luego me picó el gusanito del podcasting y en 2018 lancé un podcast que se llama Planeta M, que sigue vigente hoy en día, se sigue produciendo, pero ya no lo produzco yo, lo produce un dominio que se lo vendí después de 3 temporadas. Muy bien. Ellos eran los patrocinadores y de forma Y al natural a mí final ya se no me lo encajaba. Sí, quedaron. sí, no me Muy encajaba bien. el podcast y dije, mira, si queréis, os lo podéis quedar Os vosotros y lo se lo vendo. quedaron ellos. Muy bien. Y hice algún proyecto más, side project, que lo vendí y tal. Y en todo este proceso, durante unos episodios en Planeta M, conocí el que ahora es mi socio, Corti. Y ahí es donde vimos que había, teníamos inquietudes parecidas, ¿no? Que nos molaba el tema de emprender online, nos Ujú. molaban los negocios SaaS y queríamos hacer algo en el mundo de la creación de contenidos. Entonces, yo ahora mismo me podría definir como creador de contenidos y emprendedor online. Básicamente, estas son las dos etiquetas con las que me siento más Me identificado. gusta, me gusta esas etiquetas. Yo también me siento identificado con ellas, así que Vale. me mola. Igual te la cojo y me la pongo Yo estas dos son en las la que estoy bio. utilizando Sí, sí. últimamente, porque también me dan bastante juego, en el sentido de que Sí, son sí. bastante abiertas, ¿no? Claro, Entonces, bueno. exactamente. Exactamente, exactamente. Está muy bien. Muy bien. Has hablado de podcasting, el podcast de Planeta M. O sea, conoces bastante el mundo del podcasting. He leído en tu web que te apasiona los audios en general, el podcasting, que escuchas muchos podcasts. ¿Escuchas algún podcast de salud? Tipo nutrición, deporte, He tenido medicina. épocas. He Ujú. tenido épocas que he pasado por Fitness Revolucionario, por Muy bien, grandes claro. clásicos, ¿no? Sí, sí. Del podcasting y los contenidos de la nutrición y el deporte, pero no soy muy consumidor de esto. Al final no es un tema que me apasione, sinceramente. Al final es un tema que sé que es importante, que tiene su Sí, importancia, pero digamos que en el momento que entendí que era importante, ya como lo he incluido en mi vida, ¿no? He claro. procurado hacer muchas mejoras a nivel de nutrición y de deporte, y es como algo que más o menos lo tengo estabilizado. Supongo que dentro de un tiempo me vendrá otra neura, otra vez, y diré, pues ahora tengo que mejorar esto. Entonces volveré a Y ya te escuchar pones a contenidos, ¿no? escuchar. Muy bien. Voy como por etapas, ¿no? Me cogen neuras y entonces Sí. consumo contenidos de esa neura. Bueno, Sí, a mí luego me me pasa pasa. algo parecido. Yo lo que hago es, hay momentos que no, escucho muchos podcasts de emprendimiento, que sí, de Mm, marketing, de este tipo,
Y hay un momento que estoy tan saturado de marketing y de emprendimiento que me los quito todos y me pongo a buscar o de salud o de cine. Ahora estoy escuchando mucho de cine porque así me vado completamente, porque si me escucho de emprendimiento y de marketing, se me surge una idea. Tengo una Estás hostia, ahí. esto Claro, me lo claro. apunto, lo tengo que hacerlo y a veces no quiero hacer deporte y quiero evadirme un poquito y es muy interesante. Muy Coincido. bien. Y bueno, ¿cómo llegaste al mundo del podcasting? ¿Te acuerdas del primer episodio que grabaste? Sí, me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente. Yo vengo un poco de la radio, ¿no? Porque la Ujú. radio a mí siempre me ha flipado como medio, porque lo encuentro mucho más rico que la televisión, que la imagen, ¿no? Siempre me ha divertido mucho la radio por el esfuerzo que tienes que hacer de contar historias de Claro, otra forma, ¿no? Utilizando sí, los recursos más limitados y por lo tanto tener que ser más creativo en este sentido. Ya hace unos años atrás hice algún programa de radio en la radio local de mi pueblo, de Molins de Rey. Yo soy nacido en Molins de Rey, cerca de Barcelona, y ya había hecho un programa en la radio, pero era aquello que solo podías hacer radio en la claro. radio, ¿no? Y no, Y no había luego otra manera. claro, cuando apareció el podcast dije, ostras, esto es otro mundo. Y yo en su momento ya los audios que hacía en la radio los descargaba en formato MP3, los subía en un blog para que la gente que no había podido escuchar el programa en directo lo pudiera escuchar No, en la web. qué bueno. Pero era como un protopodcasting raro Sí, aquello, sí, ¿no? Entonces, cuando realmente redescubrí el podcasting y vi que había muchas posibilidades, enseguida me planteé hacer algo, ¿no? ujú, Pero bueno, yo, como te decía, venía de la experiencia de los blogs, sabía que yo solo era muy malo siendo recurrente en el contenido si estaba yo solo, porque me motivaba un montón el tema, empezaba a fondo, pero al cabo de un tiempo perdía esa inercia, ¿no? Me costaba sí, mucho. Y ya planteé un formato que me forzara. Y en este sentido, por esto planteé un formato que era formato tertulia, porque era cada semana yo lideraba la tertulia, pero se venían expertos a hablar de un tema en hablar de un concreto. tema, claro, muy Entonces, bien. digamos que yo preparaba una escaleta mínima para poder guiar aquello, pero quien aportaba el contenido de valor y aportaba el conocimiento y tal eran los invitados. Y esto fue brutal para mí, porque uno, me forzaba a hacer el contenido de forma recurrente, Claro, dos, venía gente súper potente que sabía un montonazo de temas concretos, y yo hice otro máster con el podcast, ¿no? En claro, 3 o sea, ahí- temporadas aprendí un montón, porque cada semana se venía alguien, pues experto en SEO, experto en e-commerce, experto en redes, experto en lo que fuera. Entonces ahí también aprendí un montón. muy bien. No, la verdad que la forma de tertulia, la forma de entrevistas, hace eso, que te fuerces un poquito a grabar, porque si ahora me tengo que poner a grabar yo el podcast hoy, y digo, hostia, no me apetece, me tengo que poner el set, me tengo que poner a grabar. Es como que, pero si tienes, claro, has quedado con una persona, contigo en este caso, por ejemplo, para Claro. grabar, o sea, quiera o no, tengo que ponerme porque si no quedas fatal, quedas muy mal y te fuerza. Y lo que tú dices, tú preparas la escaleta y no tienes que estar hablando todo el rato, que yo sí que tengo el podcast en solitario, que sí que alterno un poquito, parte solitario, parte con entrevistas, y la parte de las entrevistas normalmente tienen mucho más alcance, obviamente, y que son más ligeras de preparar porque no estoy todo el rato hablando, que al final te cansa bastante. Mm. Y la verdad que es muy, muy, muy interesante. Sí, y son dinámicas también, ¿no? Porque al Sí, final el hecho de tener 2 voces, o más de claro. 2, ¿no? Al final le dan un dinamismo al audio y es agradable, ¿no? Porque tú como oyente te sientes dentro de esa tertulia, ¿no? Ujú, Te sí, sientes dentro de esa conversación, estás escuchando la conversación y tú vas pensando en tus cosas mientras escuchas aquello, ¿no? En qué dirías incluso si estuvieras allí, ¿no? Y esto le da mucha riqueza al contenido. mm. Como yo estoy un poquito más enfocado al mundo de la salud, de los proyectos online en temas de salud y Mm. nutrición, medicina, etcétera, ¿cómo ves el podcasting en el mundo de la salud? ¿Cómo Hombre, lo pues ves con futuro? ¿Lo ves sí. colapsado? No, yo creo que Nada. no. Yo creo que hay mucho por hacer aún. Es verdad que hay muchos creadores ya creando contenidos en este sector, pero es que es un sector que está en auge, que Claro. tiene mucho interés y que interesa a todo el mundo. Al final, Sí, sí, sí. si tú miras las categorías de podcast más escuchadas, está el True Crime, que siempre está ahí, ¿no? Mm, Pero luego, si vas a mirar las demás categorías, la salud siempre está presente, ¿no? La salud y la nutrición, porque al final es algo que todos vamos tomando más conciencia, ¿no? A nivel de mm. sociedad, Sí, y por lo tanto todos queremos estar al día y aprender de estos temas. Entonces ahí yo creo que lo que va a ser interesante ver es cómo esto se va transformando en como pequeños medios unipersonales, ¿no? Y antes hablábamos de Marcos Vázquez, que me parece un sí. referente en este Es un sentido, ¿no? crack. Que al final
pues ha creado una serie de contenidos y a partir de su figura, ¿no? Ha montado como un medio personal casi, ¿no? Un Sí, medio de información que tiene distintos canales de comunicación, de información, de comunidad, de formación incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto lo vamos a ir viendo más y más, ¿no? Y que tiene mucho sentido porque al final no es solo que yo me quiera informar de la parte de la nutrición o el deporte y la salud en general, sino que quiero que alguien me lo filtre, ¿no? Es decir, claro, yo quiero fiarme de alguien. Y claro. esto es lo que me parece muy interesante, que es Mm. que hay una persona que para ti sea el referente en estos temas, que se dedique a curarte, a ordenarte, A a hacerte explicártelo llegar la bien. información, ¿no? Ujú. De todo esto de una forma que a ti te llegue y que a ti te guste y que conectes con aquella persona. Entonces Sí. aquí yo creo que hay posibilidad de que entre un montonazo de gente, ¿no? Porque cada uno va a tener su referente. Claro, y aparte que cada uno tiene su propio estilo, la manera de la que Exacto, habla, cada uno le puede enganchar más una manera de un podcaster o otro. Yo total. la verdad es que sí. Sí que es verdad que cada vez hay más y la verdad que es bueno que haya cada vez más porque eso va a animar a la gente a que haga podcast y está muy bien. Y a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué hago? ¿Lanzo un podcast? Yo les digo que sí, lánzate un podcast porque en nutrición es que en temas de salud, lo que tú dices, temas de marketing es algo más nicho, que es algo más hacia temas de emprendimiento, tal. Pero temas de salud, yo lo veo con. Yo igual empiezo otra vez el podcast de Cocinando Conciencias. Yo empecé haciendo un podcast de nutrición, Mm, pues ya, al fin, como soy nutricionista y tal, y tenía bastantes escuchas, tal. Luego ya me pasé al mundo de la creación de negocios online también, como tú y tal, y dejé ese proyecto, lo dejé aparcado. Pero es que sigue teniendo escuchas a día de hoy y hace 4 años que no publico ni un episodio. Y aún claro. sigue entrando gente a la web, sigue escuchándolo, con lo que sí, yo creo que hay que meterse en el mundo del podcasting y la verdad que y cada vez es más sencillo. Tenemos más herramientas y ahora hablaremos de Mumbler, que es la vuestra, que esa es la buena, claro que sí. Y bueno, hablas mucho de crear contenido, tanto gratuito como premium, como de pago, y eso vamos a hablar un poquito del premium. Y voy a hablar de una situación hipotética. Imagínate que eres un nutricionista, un médico que acaba de salir de la carrera y se tiene que enfrentar al mundo laboral. ¿Le animarías a empezar a crear contenido? ¿Qué tipo de contenido? Si fuera podcast directamente, vídeo, artículos, depende. Sí, rotundamente sí. ¿Vale? Rotundamente Yo, sí. mira, la Ujú, semana pasada estuve aquí en la Universidad de Vic dando unas clases sobre marketing con estudiantes de máster, ¿no? ujú. Y se lo comentaba, haciendo el café se lo decía, digo, mira, hoy en día lo que ocurre es que todo el mundo tiene una carrera y un máster, ¿vale? A ver, todo el Sí. mundo que ha querido estudiar y tal, ¿no? Tú cuando vas a cualquier empresa a buscar trabajo, a promocionarte a ti mismo y vender tus servicios, lo que sea, te vas a encontrar con gente que tiene exactamente lo mismo que tienes tú, Ujú. a nivel de estudios. Claro. Entonces, tienes que diferenciarte de algún modo, tienes que aportar algo más, ¿no? Y sin duda, un muy buen modo de conseguirlo es tener contenidos propios o tener una pequeña comunidad, ¿no? Que ya te Ujú. conozca y demás. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de una empresa que tiene que ficharte o un cliente que tiene que ficharte, ¿no? Tú ya tienes iniciativa, eres proactivo, estás haciendo cosas, estás generando enlaces con otra gente del sector y etcétera, etcétera. Entonces, el canal me da igual, donde tú Es estés que, cómodo. claro. Si es un podcast, es un podcast. Si es un vídeo, porque estás cómodo en el vídeo, pues el vídeo. Si es una newsletter. Si es un perfil de Twitter en el que curas contenidos, pues es un perfil de Twitter. Me da igual. La cuestión es que tú estés generando contenidos sobre tu sector, que esto te permitirá profundizar en el sector, saber cómo está el sector en aquel momento, Claro, generar contactos interesantes dentro del sector y esto te va a abrir puertas 100% seguro. seguro. Y Ujú. como Sí, poco, cuando te totalmente. comparen con otros que acaban de salir de la carrera como tú, pues como poco tú podrás aportar algo más, un pequeño portfolio de, Mm. oye, sí, yo tengo la carrera y el máster igual que todos estos, pero además, pues tengo una newsletter en la que estoy hablando de X cosa, o tengo un YouTube en la que tengo 2.000 personas, aunque sea poco, aunque Sí, sea una aunque audiencia sean 1000. reducida. Sí, sí, Tampoco claro, hace claro. falta ser Ibai aquí, ¿no? Pero ya Claro, estoy haciendo algo, estoy aportando algo a la sociedad efectivamente. sobre todo esto. Sin duda, esto es un valor añadido Sí, 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 increíble. sí. Sí, sí, totalmente. La verdad que yo lo recomiendo. Yo, de hecho, recomiendo incluso empezar antes de terminar la carrera. O sea, Sí, sí, correcto. cuando estás haciendo cosas, ya empezar a hablar y yo se lo comentaba mucho a los estudiantes, de decirles, empezar hablando de lo que estás aprendiendo en clase, lo que estás Sí, aprendiendo, porque así ya empiezas a crear comunidad y sobre todo también, porque obviamente el primer podcast que hagas, el primer vídeo, el primer artículo va a ser una mierda comparado con cuando lleves 2 años. Pero si ya normal. empiezas en segundo o tercero de carrera,
cuando salgas ya llevas 1 o 2 años y ya vas a poder crear contenido un poquito más, con más calidad, y aunque luego digas, bueno, pues voy a volver a empezar, no de cero, sino de nuevo, pero que yo creo que sí que, la verdad que súper recomendable crear contenido 100%. básico. Empezar lo más pronto posible, equivocarse Sí, lo más pronto posible, ¿no? exactamente, Iterar sí. las cosas, mejorar, mejora continua y al final generar contactos. Oye, Sí, es que cuanto antes empieces, antes vas a tener esos contactos interesantes, antes vas a posicionar tu marca personal. O sea que sí, totalmente, 100%. totalmente. Y recomiendas más utilizar la marca personal, ¿no? En este caso, Yo en este caso cuando sí, porque cuando a ver, por empiezas. lo que decía yo antes, ¿no? Sí, Que es, sí, tú puedes cambiar, ¿no? De etiquetas, es claro, decir, entonces igual ahora empiezas, imagínate, estás en segundo de carrera, que es lo que comentábamos, ¿no? sí, Y te está flipando, me invento, la nutrición X, ¿no? O X. tal. Entonces, le pones ese nombre a tu proyecto, Ya, empiezas a ya, ya, construir ya, esa ya. marca y dentro de un año te das cuenta de que no, Que no que te mola, en lugar de eso lo que te molaba es otra cosa. Y entonces ahí tienes un problema. Entonces claro. yo siempre, mi recomendación es, empieza por tu marca personal, construye tu marca personal, construye una audiencia alrededor tuyo. Si puedes, acércala a ti en forma de tener una base de datos propia, una newsletter, algo que puedas captar emails y los puedas tener ahí controlados y les puedes enviar información siempre que quieras. Y a partir de ahí, crea proyectos, ¿no? Y ahí Claro, sí, ponle nombre a ese proyecto. Pues ahora me claro. flipa la nutrición tal, pues le pongo ese nombre. Luego me flipa el, qué sé, pues otro nombre. Pero vas creando proyectos que puedas abrir y cerrar fácilmente, ¿no? Muy bien, sí, sí. Sí, la verdad que la marca personal, sobre todo cuando empiezas, es básica, es muy, muy importante. Mm. Y hablando de creación de contenidos de pago, de premium, Sí. ¿cuándo recomiendas empezar? Al principio, esperarse un poquito, tener algo de comunidad, porque claro, si tienes, te siguen 100 personas en Twitter, es muy difícil también monetizar, en este Sí, caso, ¿no? totalmente. Yo creo que al final aquí hay que hacer un ejercicio de, primero, tú tienes contenidos, estás creando contenidos gratuitos, ¿no? En Mm, el canal que sea o en sí, varios canales al mismo tiempo. Yo siempre lo que recomiendo es lo que decíamos ahora hace un momento. Oye, ve bajando, ve acercando a esta gente hacia ti, ¿no? Porque al ujú, final es, sí, tengo un podcast, o tengo un YouTube, muy bien. Tienes gente allí, pero no sabes quiénes son. No los claro. tienes identificados ni tienes un modo de contactar directamente con ellos, porque estás a merced de los algoritmos de las redes que Que deciden a cuando su quieren te voluntad, ven y no, sí, sí, evidentemente, totalmente, deciden a claro, su son voluntad, suyas, o un cambio de políticas que te puede echar YouTube, te pueden cancelar la cuenta porque consideren que has hecho X o Y, ¿no? lo que sea, sí. Entonces, bueno, eso está muy bien, está ahí, son contenidos gratuitos que te sirven a ti para llegar a más gente, ¿no? Para que te conozca más gente, pero luego intenta acercar hacia ti esta gente, ¿no? Sobre todo, para mí, con una base de datos propia, esto es súper importante. Importantísimo. Luego, cuando tienes esto, que ya tienes gente más cerca, que ya te conoce, que confía en ti, que sabe quién eres y demás, aquí es donde empieza a tener sentido proponerles contenidos de pago. ¿Vale? Mm, Ya sea un podcast, ya sea un audiolibro, ya sea un libro en Amazon, ya sea un curso, ya sea un evento. lo que Me sea. da igual, cualquier cosa, ¿no? Pero un poco hacer este proceso de ir acercando a la gente hacia ti, que te vayan conociendo y luego poder tener esa puerta abierta a ofrecerles cosas. La cifra, pues no lo sé, Ya, porque va depende a mucho, depender, ¿no? obviamente, claro. Yo sí que tenemos ya bastante claro, ¿no? Que las conversiones de esa audiencia que tú tienes a la audiencia de pago son bastante crueles, como todo en Internet, Mm, ¿vale? Y normalmente oscilan entre el 1 y el 7%. Hemos visto casos del 1 y del 7. ¿Por qué tanta diferencia? Normalmente los casos que se acercan más al 1 son los casos en el que el contenido es más de entretenimiento, ¿vale? mm. Porque aquí estás compitiendo con los Claro, libros, con con las Netflix, grandes. con Disney Plus, ¿no? Con Claro. Spotify, estás compitiendo con YouTube, con Twitch, estás compitiendo con todo el mundo Mm, y las conversiones más altas se producen sobre todo en contenidos de tipo más profesional. Es decir, claro. de contenidos que se acercan más al dinero, en el sentido de que el usuario que paga está Puede viendo ahí tener un un valor, retorno. porque Claro, aprende, claro, claro, claro. ¿vale? Porque se forma y porque esto luego lo puede aplicar en su vida profesional. Ujú, claro. Sí, la verdad que sí que es difícil, porque a ver también yo lo que a mí me pasa incluso es que vas creando contenido, que también es difícil crecer, obviamente. Y Sí. claro, si empiezas a crear contenido gratuito y ves que no va más, también frustra bastante en el sentido de, mira, es que lo dejo, porque para estar aquí creando vídeos o podcasts para que me escuchen 20 personas, obviamente es algo a largo plazo, ¿verdad? O sea, esto no es
Sí. No va a pasar de la noche a la mañana. Eso está muy claro, ¿no? Al final la Mm, generación de contenidos es un proceso de mejora continua que tienes que confiar en el interés compuesto, ¿no? Tú vas generando claro, contenidos, eso va generando capitas ahí y al final tu audiencia va poco a creciendo poco a poco. poco y esto es algo que tú puedes hacer de forma constante para que vaya creciendo, ¿no? Pero Ujú. evidentemente hay que probar cosas y Claro, desestimar cosas si realmente no claro, funcionan, ¿no? claro, Al claro. final, si tú creas un contenido y el contenido no cumple con tus objetivos o tus expectativas por lo que sea, porque no te satisface o porque simplemente no consigues que la gente te siga o te escuche o lo que sea, pues al final, pues también lo puedes cerrar y no pasa Claro. nada, no hay Sí, ningún sí. problema, ¿no? Pero sí que es interesante, pues eso, ese proceso de ir construyendo poco a poco y ser consciente de que este es un proceso a medio a largo plazo, pero que es un proceso bastante seguro en el sentido de que se va acumulando, ¿no? Es como una Sí. impresora 3D. Yo siempre digo, esto es como la impresión 3D, que vas metiendo capitas, pum, 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 Claro, y no claro, te das claro. cuenta que pasan 2 años, porque el tiempo pasa muy rápido, y de repente has construido algo, ¿no? Entonces, Claro. sí, no es inmediato, pero oye, aquello Poco va a poco. acumulando. Sí, sí, va Sí. acumulando, sí, totalmente. Muy bien. Y, bueno, cuéntanos un poquito alguno de tus proyectos. Mumbler, por ejemplo, que es Mm, un sitio para crear contenido de formato premium, aunque también gratuito, ¿no? sí. Háblanos un poco Pues de Mumbler. Pues esto empezó cuando nos conocimos con mi socio Corti en Planeta Ujú. M. Vimos, como te decía antes, que teníamos sinergias, ¿no? Que nos gustaba el mundo de los negocios online y que queríamos hacer algo en el entorno de la creator economy, ¿no? De la Sí, economía de los creadores. Pero no teníamos muy claro qué hacer, la verdad. Entonces, lo que hicimos es lo que hace todo buen podcaster, que es crear otro podcast, ¿no? claro. Vamos creando podcast. Y lanzamos al principio del 20 Tribucasters, que era un podcast donde entrevistábamos pues, otros podcasters y gente de la industria del audio en general para entender un poco cómo estaba el sector y cuáles eran las necesidades no cubiertas. Ujú. Ahí es donde empezamos a hablar con gente que estaba intentando ya vender directamente sus contenidos, ¿no? Y que tenía muchas dificultades, porque tenían que hacer pues, desarrollos a medida o Sí, utilizar eso es muchos plugins complicado. con WordPress, con la dificultad técnica que tiene esto, ¿no? Que se Mm. puede hacer, pero bueno, tiene una Sí, pero dificultad. hay que ponerse. Hay un poco de miga, ¿no? Mm. Y aquí es donde vimos la opción de poder ofrecer una herramienta no code que con 4 clics y sin conocimientos técnicos tú pudieras lanzar un podcast de suscripción, un podcast premium. Desarrollamos esta idea y lanzamos en abril del 21 Mumbler.io, que es la herramienta que tenemos ahora en marcha. Después de esto no hemos parado de hablar con creadores de contenido y muchos nos decían, oye, está muy bien el poder crear un contenido recurrente como un podcast y que me vayan pagando, pero a mí también me gustaría, muchos nos decían, pues poder lanzar pequeñas cosas cerradas, ¿no? Un pequeño pack Claro, de sí. audios cerradito, que yo sé que esto me comporta un esfuerzo limitado en tiempo y esfuerzo, luego lo pongo ahí, lo vendo a un precio único y quien quiera, pues Y que pague lo una compra vez y ya y se lleve está. el contenido, ¿no? Lo pueda escuchar. Claro. Y aquí es donde a finales del año pasado, del 22, pues añadimos a Mumbler la opción de vender audioseries, que nosotros le llamamos, que no deja de ser pues, audiolibros, Mm. audiocursos, una temporada completa de un podcast, un Claro. monográfico de unos pocos Bueno. episodios, Ujú. una masterclass, hay gente vendiendo masterclasses de 1 hora, ¿no? Por ejemplo. Y ahora mismo, pues Mumbler ofrece esta opción, la opción de vender contenido en audio de forma recurrente o la opción de vender contenido en audio con un pago Con único. un pago único. Sí, sí. No, la verdad que cuando empiezas, yo me acuerdo de haber he creado podcasts gratuitos bastantes y sí que estuve ayudando a crear un podcast llamado Bilbidea. Yo ya no estoy en ese proyecto, que Ujú, es premium, que tiene la ujú. parte pública y lo hicimos con WordPress, con el plugin este, con, ¿cómo se Restic llama? Content Pro, Resting supongo, ¿no? Content Pro y con el otro, que menuda liada para conseguir que funcionara todo, que al final funcionó y tal. Pero sí, es bastante. Sobre todo cuando, si estás empezando y quieres, yo lo veo para también para ver un poco si estás empezando y la parte técnica no quieres ir a un desarrollo a medida, a un desarrollo contratarme a mí, por ejemplo, para que te lo monte, que al final te va a costar tu buena pasta. Oye, Claro. vas ahí y lo tienes en un momento. Y sobre todo también va a probar estos contenidos. Ahora si hacéis sobre todo el tema de pagos únicos, es muy interesante porque sí que es verdad que crear una suscripción, hostia, tiene un trabajo detrás bastante amplio. Sí. Sí, porque mucha gente nos decía: "Oye, yo no me veo haciendo un podcast Claro, premium por lo que conlleva, ¿no? De sí, sí, esfuerzo que semanal es de preparar un continuo, todo. contenido y tal", Claro, que puede tener sentido en muchos casos, pero quizá en otros no. Pero en claro. cambio sí me vería, pues, creando un paquete de audios, concretos, ¿no? Sobre un tema y eso venderlo a un pago único. Y aquí estamos teniendo mucha respuesta por parte de muchos creadores de Qué contenido bien, que se están animando, ¿no? A hacer esto. claro. Así Mm. que sí, muy Sí, interesante. la verdad que sí.
Pues muy bien, la verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que hemos comentado y me ha molado. Yo creo que a la gente le va a gustar un poco y que le animo a la gente, a los nutris, a médicos que creen su podcast, que empiezan a crear su podcast. Yo cada vez conozco más que ya están empezando a hacer Sí, podcast y ya cada vez va teniendo más tirón, con lo que yo creo que en un par de añitos va a haber bastante contenido en el mundo de la salud. seguro. Así que muchas gracias. Cuéntanos antes de irnos, antes de despedirnos, cuéntanos dónde podemos encontrarte, web, newsletter. Mira, si queréis, os voy a dar dos URLs. Una es mi web, polrodriguez.com. Allí tenéis un Fácil. poco qué es lo que estoy haciendo y los enlaces hacia mis negocios y demás. Y luego estoy muy activo en Twitter. Ujú. Podéis buscar en twitter.com/. Paul Vale. Rodríguez Riu. Me encontraréis por allí. Y ahí estoy comentando temas sobre todo de creación de contenidos, monetización de contenidos, que es un poco mi mundo ahora mismo. Os animo a seguir a Paul. Claro que sí, pondré los enlaces en las notas del programa para que todos os sigan. Y muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos en la próxima. Un placer enorme. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao.